Saludos amigos, hoy vamos a avanzar el tema de sonda nasogástrica. Vamos a empezar con la definición de sonda nasogástrica. Sonda nasogástrica es un tubo que habitualmente está hecho de plástico, hule o PVC. Es un tubo que se introduce por una de las fosas nasales hasta el estómago. Esta es una sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica se va a utilizar principalmente en tres procedimientos. Primero, para nutrición enteral, en la cual la sonda nasogástrica nos va a servir para proporcionar los nutrientes a los pacientes con capacidad digestiva conservada, pero que presenten dificultad para masticar o deglutir los alimentos. Pacientes con disfagia, pacientes en terapia intensiva, pacientes con estenosis de esófago, tumor esofágico o pacientes que presenten malnutrición severa. Otra utilidad de la sonda nasogástrica también consiste en descomprimir el estómago, puede ser del aire, de alimentos, jugo gástrico, o también nos sirve para descomprimir el estómago antes de una cirugía laparoscópica. Una tercera utilidad de la sonda nasogástrica viene a ser el lavado gástrico, es decir, un lavado para eliminar líquido o sustancias. Generalmente estas sustancias son sustancias tóxicas, o también para eliminar hemorragias que suelen haber en el tubo digestivo alto. Tenemos varios tipos de sondas. Vamos a mencionar a la sonda de Levin. Es una sonda que se caracteriza por una sola luz. Puede ser hecha de material de látex o PVC y tiene una apertura cerca de la punta. Otra sonda es la sonda gástrica simple, que presenta una luz doble, es radiopaca y es de PVC translúcido. Otro tipo de sonda es la sonda Nutriflex, con 76 centímetros de comprimento, con punta llena de mercurio, recubierta por lubricante. Este lubricante se va a activar cuando va a ser la sonda humedecida. Otro tipo de sonda, esta ya con 3 luces, es la sonda de Sengstacken-Blackmore. Esta sonda la vamos a utilizar, o bueno, se utilizaba antiguamente bastante para el tratamiento de varices esofágicas hemorrágicas. Esta sonda se caracteriza por tener 3 luces y 2 balones. Tenemos otra sonda que es la sonda de Cantor. Esta se caracteriza por ser un tubo nasoentérico, es decir, ya no llega solo hasta el estómago, sino hasta el intestino. Este tubo es de doble luz con una bolsa de goma hermética en un extremo, utilizado para aliviar obstrucciones en el intestino delgado. Una luz se usa para inflar el balón distal con aire, la otra para instalar mercurio y lastrar la sonda. La sonda permite también la aspiración de contenido intestinal. Para la instalación de sonda, nosotros debemos también tomar en cuenta las contraindicaciones. Ya hablamos de las indicaciones de la sonda, de las utilidades, y ahora vamos a hablar de las contraindicaciones.
Estas pueden dividirse en dos, absolutas y relativas. Son contraindicaciones absolutas si el paciente presenta atresia de coanas, atresia esofágica, si es que el paciente ha ingerido ácidos, álcalis u otras sustancias cáusticas o derivadas del petróleo, cuando existe perforación esofágica o una coagulopatía severa que no es controlada. Entre las contraindicaciones relativas vamos a mencionar las siguientes: traumatismo maxilofacial masivo o fractura de base de cráneo. En este caso se prefiere no hacer el paso de la sonda por las fosas nasales, sino a través de la boca. Se prefiere el paso orotraqueal de la sonda. Otra contraindicación relativa es la presencia de varices esofágicas o de esofagitis severa. Cirugía gástrica, esofágica, bucofaringea o nasal reciente. Estenosis esofágica secundaria a tumor o esofagitis grave. Divertículo de Zenker. Pacientes comatosos y la presencia de vómitos persistentes también viene a ser una contraindicación relativa. Entre las complicaciones que pueden surgir en la instalación de la sonda nasogástrica, una de las principales es la colocación de la sonda de manera errónea. La sonda no se va al estómago, sino se va a vía aérea. Es la colocación de la sonda en el árbol traqueobronquial, lo que va a generar disnea en el paciente. Puede haber también broncoaspiración. Puede haber lesión traumática de las fosas nasales, faringe o estómago cuando se utiliza o se emplea una mala técnica. O también rotura de varices esofágicas. Vamos a imaginar un poco el procedimiento de la realización de un sondaje nasogástrico. Para ello tenemos que reunir el material necesario, que va a consistir principalmente en una sonda nasogástrica. Vamos a necesitar guantes desechables, estetoscopio, jeringas, un recipiente con líquido, un gel lubricante y analgésico. Vamos a necesitar también, en el caso de que nuestro paciente se ponga mal, una bolsa adicional por si el paciente tiene ganas de vomitar, o también vamos a necesitar un poco de papel toalla para la limpieza de las lágrimas en caso de que el paciente empiece a lagrimear. Vamos a necesitar también tela adhesiva para fijar la sonda una vez que la instalemos. Principalmente esos son los materiales. Ahora, ya una vez listos los materiales, nosotros dentro del procedimiento de instalación de sonda nasogástrica y cualquier otro procedimiento, debemos empezar siempre informando al paciente y pidiéndole su consentimiento. Es decir, indicar al paciente qué es lo que vamos a hacer, en qué consiste el procedimiento, aclarar todas sus dudas y finalmente preguntarle si el paciente está de acuerdo con que nosotros podamos realizar el procedimiento. Eso es muy importante, el paciente debe darnos su consentimiento.
Es importante también saber de que el éxito del procedimiento de la instalación de la sonda nasogástrica depende mucho de que el paciente comprenda las indicaciones y las instrucciones que el médico vaya a darle y pueda colaborar durante el procedimiento. Es decir, en la realización del procedimiento debe haber un momento a la orden del médico de que el paciente empiece a deglutir, ya sea líquido en un recipiente, en un vaso con bombilla, o tal vez alguien que colabore y con una jeringa le dé de beber al paciente líquido, o finalmente indicarle al paciente que degluta, que trague saliva si es que no hubiera líquido. Entonces, esto va a ayudar mucho a que la sonda pueda pasar desde las fosas nasales hasta el estómago. Esto, nuevamente les repito, debe ser algo muy importante dentro de la preparación del paciente, indicarle en qué momento él debe deglutir para que nos pueda ayudar con el pasaje de la sonda. Bien, una vez que ya le hemos informado a nuestro paciente y nos ha dado su consentimiento, procedemos al lavado de manos. Nos lavamos las manos, un lavado de manos clínico o médico, para que después de ello nos vayamos a colocar guantes. Los guantes son guantes desechables, no es necesario la utilización de guantes quirúrgicos, basta con guantes desechables. Una vez que ya nos hemos calzado los guantes, nosotros debemos primeramente evaluar la fosa nasal más permeable. Eso para introducir a través de esa fosa nasal la sonda. Nosotros vamos a elegir la fosa nasal más permeable pidiéndole al paciente de que obstruya una de las narinas y respire por la otra. Y después que repite el procedimiento obstruyendo la otra narina y respirando por el otro lado, por la otra fosa nasal. Entonces, nosotros vamos a percibir por cuál respira mejor. E incluso podríamos también preguntarle al paciente. Y dependiendo la fosa nasal que sea más permeable, es decir, por la cual el paciente respire mejor, esa es la que nos va a servir para introducir la sonda nasogástrica. Una vez que ya hemos elegido la fosa nasal más permeable, entonces nosotros vamos a medir la sonda, porque nosotros debemos saber hasta dónde vamos a introducir la sonda y para ello debemos medirla, tomando de referencia la primera medición desde la nariz hasta el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hasta el apéndice sifoides. Entonces, esa es la distancia que nosotros debemos introducir de la sonda para saber que está la sonda en el estómago y no es que se ha quedado en el esófago o está enredándose en el estómago si es que hemos medido mal. Entonces, una vez que ya hemos medido la sonda, lo que vamos a hacer es señalar, marcar hasta dónde vamos a introducir la sonda. Señalizamos la medida en la sonda. Lo vamos a hacer con tela adhesiva o esparadrapo. Dejamos una pequeña marca. Bien, una vez que ya hemos hecho aquello, vamos a lubricar el extremo de la sonda y la vamos a enrollar en nuestra mano menos hábil para que nosotros posteriormente con la mano más hábil vayamos a introducir la sonda a través de la fosa nasal permeable que hayamos elegido. Para introducir la sonda debemos nosotros empujar la sonda suavemente.
empujarla por el piso de las fosas nasales, no por el techo. Eso es muy importante en la técnica. El que nosotros podamos arrastrarla y empujarla por el piso de las fosas nasales. Previamente debemos ubicar a nuestro paciente en una posición de Fowler. Es la posición más adecuada para poder instalar la sonda o introducir la sonda sin mucha dificultad. Entonces, empujamos la sonda y vamos a distinguir dos tiempos. Un primer tiempo en el cual la sonda va a ingresar a través de las fosas nasales sin ninguna dificultad. Aproximadamente unos 5 a 7 centímetros ingresa la sonda sin dificultad hasta sentir una resistencia. Una vez que nosotros sentimos esa resistencia, es cuando nosotros debemos decirle al paciente de que degluta o trague para que nosotros podamos vencer esa resistencia. Entonces, cuando el paciente empiece a deglutir, de manera simultánea nosotros vamos a introducir la sonda en busca de vencer esa resistencia. Vencemos esa resistencia y la sonda sin problemas va a llegar hasta el estómago. Entonces, el movimiento de la introducción, el empuje de la sonda debe ser un movimiento continuo. Vamos a introducir la sonda hasta la marca de referencia. Eso nos va a indicar de que la sonda ya está en el estómago. Bueno, ya hemos introducido la sonda hasta la marca y debemos comprobar si realmente la sonda está en el estómago o de repente se ha ido a vía aérea. Para ello vamos a utilizar 3 pruebas. La primera prueba es verificar si se generan burbujas de aire al introducir la sonda en un recipiente con agua. Entonces, sostenemos la sonda desde cerca de la marca para que no se salga y con el otro extremo de la sonda, con el extremo que está fuera del estómago, vamos a introducir la sonda a un recipiente con agua. Si estuviera en vía aérea, se va a advertir la presencia de burbujas. Si no está en vía aérea, entonces las burbujas no van a aparecer. Esta es la primera prueba. La segunda prueba. Vamos a nosotros insuflar 20 a 50 mililitros de aire de manera brusca. Y a la vez vamos a auscultar con un estetoscopio en la zona de epigastrio en parte blanda. Lo que se espera escuchar es un soplo, ya que la insuflación va a ser brusca. Si nosotros escuchamos ese soplo a nivel de epigastrio, entonces muy posiblemente la sonda sí esté en el estómago. Para comprobar realmente si la sonda está o no en el estómago, hacemos una última prueba, que es la aspiración de contenido gástrico. Entonces nosotros conectamos una jeringa a la sonda y aspiramos. Y en la aspiración, si vemos contenido gástrico que está refluyendo a través de la sonda, entonces ya tenemos la certeza de que la sonda está en el estómago. Una vez realizadas estas 3 pruebas, tenemos que fijar la sonda y la vamos a fijar con esparadrapo. Según la finalidad del sondaje, si esta va a ser si esta sonda va a ser para nutrición o va a ser para lavado gástrico o para descompresión, vamos a colocar el tapón de la sonda o de repente vamos a conectar una bolsa colectora o vamos a conectar una jeringa para aspirar y hacer
la extracción o el lavado gástrico. Después de verificar que la sonda esté en el estómago, después de fijar la sonda con el esparadrapo, vamos a registrar el procedimiento. Recogemos nuestro material y vamos a desecharlo correctamente, recordando de que vamos a desechar el material biocontaminado en el contenedor rojo, que está reservado para residuos con riesgo biológico. Desechamos el material común para materiales comunes, sin riesgo biológico, en un contenedor azul o negro. Debemos desechar también, si es que hubiéramos utilizado agujas, los vamos a desechar en el recipiente o en el contenedor específico para los elementos punzantes, cortantes, punzocortantes. Una vez desechado todo el material, procedemos a el lavado clínico de manos y con ello termina el procedimiento. Una vez que nosotros hayamos instalado la sonda y ya hayamos realizado nuestros propósitos, es decir, ya hayamos terminado de hacer lo que teníamos que hacer con la sonda, vamos a retirarla. Y para retirarla nosotros debemos repetir el mismo procedimiento en sentido contrario. Primero, colocamos al paciente en posición Fowler. Después le informamos al paciente qué es lo que vamos a hacer. Solicitamos su consentimiento. Nos lavamos las manos. Para quitar la sonda vamos a pinzarla. O en su defecto vamos a colocar el tapón. Vamos a quitar el elemento de fijación de la sonda, ya sea esparadrapo o tela adhesiva que ya hemos usado, lo vamos a quitar. Y ya para retirar la sonda vamos a solicitarle al paciente de que haga una inspiración profunda y una expiración lenta. Es el momento en el cual nosotros vamos a retirar la sonda suavemente, con movimientos moderadamente rápidos y continuos. Debemos recordar de que ni para introducir la sonda ni para retirarla debemos forzarla. Una vez retirada la sonda, vamos a realizar una higiene de las fosas nasales. Registramos el procedimiento, recogemos y desechamos el material utilizado y nos lavamos las manos. Con esto damos fin al procedimiento de la retirada de la sonda nasogástrica. Muchas gracias por la atención. A continuación vamos a ver la técnica de la instalación de la sonda nasogástrica en video, ya que por el problema que todos ya conocemos, el de no poder pasar las clases presenciales, vamos a tener que imaginarnos y apoyarnos con videos para poder ver cómo se realiza una instalación de una sonda nasogástrica. Ya cuando retornemos a las clases presenciales vamos a realizarlo ya en pacientes vivos. Muchas gracias nuevamente por su atención. Nos vemos en la próxima.